usar un programa para unirlas y cuando el procesar todo ese coso junto tarda un montón, tipo, literal lo dejo toda la noche para que lo procese, y al otro día también lo dejo toda la noche para que se suba a YouTube. Básicamente tarda 87 años en hacerse, por eso nunca lo subo el mismo día. Bueno, ahora sí. Bueno, listo, ya, ahora está grabando. Pero no comparto pantalla porque hoy la clase casi que la van a dar ustedes. ¿Quién Sí. tenía? ¿Leyeron cada uno de los temas que les escribió Julie? Sí. O sea, ¿se fijaron en el seminario específicamente si hablaron de ese tema? Sí, sí. Buenísimo. Igual, bueno, ayer hablábamos con las chicas que la base de las vacunas, como saben, es la memoria. Entonces, nosotros no vimos, cuando vimos linfocitos T y linfocitos B, no vimos bien cómo se desarrollaba la memoria, las células de memoria. ¿Ustedes lo vieron por su cuenta? Yo, por ejemplo, estoy mirando los videos de YouTube que subieron y recién voy por linfocitos T. Todavía no llegué a los linfocitos B a mirar esos videos. Bien. Está bien, sí. ¿Los de YouTube cuáles son? ¿Cuáles seminarios? ¿Los teóricos? Claro, Los teóricos. claro. Ah, no, en los teóricos. Ahí no habla No sé de si hay un memoria, teórico de memoria. Creo que no. Ah, O sea, antes la clase de memoria se daba junto con la clase de vacunas, y este cuatrimestre lo cambiaron, o sea, esta clase es solamente de vacunas, y bueno, nosotros descubrimos que la parte de memoria la metieron junto con los seminarios propios de T, o sea, memoria T cuando vemos linfocitos T, y memoria B cuando vemos linfocitos B. Entonces se los dieron en esos seminarios, pero nosotros no lo vimos acá en el trabajo práctico. claro. O sea, ¿recuerdan haber visto algo cuando vieron el seminario ese? Yo sí, pero la verdad es que si me preguntan, Claro. no me acuerdo. No. Bueno, vamos a repasar entonces. Sí. Y podemos repasar. Dijimos cómo es que se generaban los linfocitos T. Por ejemplo, vamos a empezar con memoria T. Los linfocitos T que van a llegar a ser linfocitos T de memoria. ¿A partir de dónde es que se generan? O sea, ¿de dónde salen? ¿Son las efectoras que después se convierten en memoria, o son naive y se convierten directamente en memoria? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? No, la verdad que no. ¿No sería a nivel del ganglio linfático eso? ¿O Bien, sí, a nivel del ganglio linfático, que donde ¿qué ocurría en el...? donde se va a producir el encuentro de las células dendríticas con los linfocitos T vírgenes, y Bien. a partir de eso es donde la célula dendrítica le va a decir al linfocito T en qué diferenciarse, y mediante eso, digamos, llegar a ser un linfocito T memoria o un linfocito T efector. Muy bien, perfecto. Es así. O sea, cuando la célula dendrítica se encuentra con el linfocito T virgen y lo activa, el linfocito T habíamos dicho que proliferaba, Claro. y en toda esa proliferación después pasaba una contracción, y entre esas van a ser efectoras algunas y otras van a quedar como memoria. Claro. ¿Sí? Y bueno, las células de memoria se van a dividir las T en memorias centrales y memorias efectoras. Más o menos se imaginan en qué diferencian las células T de memorias centrales y las T de memoria efectoras. Las centrales funcionaban más como un linfocito T virgen, porque expresaban CCR7 y L-selectina, entonces estaban en órgano linfático secundario. Y las efectoras, como no expresaban CCR7 ni L-selectina, estaban en tejidos periféricos. O también podían estar residentes si tenían una molécula de adhesión. Perfecto, Perfecto, buenísimo. como lo que vimos la semana pasada
mucosas, por ejemplo. Sí, ¿cuáles eran las células T de memoria efectoras residentes que vimos en la clase de mucosas? Las CD8 expresaban alfa de beta 7. Perfecto, buenísimo. Bien, serían los Bueno, entonces es intraepiteliales. eso. Ujú. Entonces los centrales son los que van a recircular, se van a recircular por el sistema linfático, después van a ir al ducto torácico, circulación y vuelven a ganglio. Son como las T vírgenes, o más parecidas a eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se activan más rápido, ¿no? O sea, porque Claro. ya no son vírgenes, necesitan 2 señales. Y después, las células T de memoria efectoras, claro, de acuerdo al receptor de homing, se dice, que tengan, van a ir a intestino, a piel, a pulmón, no sé, a muchas partes. Y bueno, y de esas, dentro de esas pueden ser residentes. Bien. O sea, la memoria T podríamos decir que se vale de más cantidad de células. O sea, la primera vez que vos te exponés a un antígeno, o sea, un patógeno, tenés tu pool de T naive, o sea, T vírgenes, que se van a, van a hacer expansión clonal según su activación, o sea, las que se activen frente a los antígenos que vos te expusiste van a hacer la expansión. Después de esa expansión, el 95% aproximadamente de esas células que se expandieron van a sufrir apoptosis, y las que queden van a ser las que formen parte de tu memoria, ya sea centrales de memoria centrales o de memoria efectoras. Igualmente, esas que quedan son muchas más que las que tenías como T naive, obviamente, entonces te vas a valer de eso para reaccionar con mayor eficacia frente a la reexposición. Sí. Claro, o sea, en el segundo encuentro con el antígeno van a haber más células T que reconozcan a ese antígeno. Entonces después van a ser más las que proliferen, y al contraerse, cuando generan otra vez células de memoria, la segunda vez que las generan, ahí van a haber más todavía de células T que reconocen al antígeno. ¿Entienden? Sí. Claro. Entonces, cada vez que generamos memoria, como que tenemos más células T que reconozcan a ese antígeno. Pero una pregunta, entonces las de memoria fueron efectoras, no es que se hacen o efectoras o de memoria, sino que después de la contracción las efectoras quedan como memoria. Sí, así es. O sea, claro, o sea, cuando se diferencia la T naive efectora, se habla de la expansión. El 90% más o menos de esas efectoras sufren apoptosis. Es un proceso normal. Las que sobreviven, esas pasan a ser de memoria. ¿Sí? Perfecto, Esto gracias. pasa tanto en CD4 como en CD8, en los dos. Ok. Y las de memoria En centrales... eso se basa... ¿Qué? No, aquí iba a decir que en eso se basa la perdón. vacuna, por ejemplo, de la BCG. ¿Sí? Claro. Pero vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces esas memorias, no dije nada, empiezo de nuevo. Entonces, frente a una reinfección, ¿quiénes van a ser las células que primero responden de las que dijimos, o de las que conocen? De estas células T, ¿no? Las de memoria residentes. Bien, las de memorias residentes. Y después van a ser las de memoria centrales. Claro. Cuando Cuando porque, bueno, esas llegue van a tener que... la célula dendrítica al órgano linfático secundario. Exactamente, perfecto. Como Bien. dijiste, actúan como células T naive, ¿sí? Igual, solamente que se van a activar mucho más rápido y van a llegar en mayor cuantía al órgano efector. ¿Y de qué Esa forma es se la activan diferencia. y proliferan estas células T de memoria? Hay 3 posibilidades. ¿Saben? O sea, ¿por qué se activa? ¿Cuál es el estímulo? ¿Por qué se activan las El T? antígeno. Bien, perfecto. Por el antígeno presentado, ¿no? Por la dendrítica. Esa es una. Y hay otras dos que no sé si saben, Oxitocina.
Bien, por citoquinas. Perfecto. Y también Citoquinas. por otras citoquinas que son homeostáticas que le dan sobrevida y generan proliferación. Bien, ¿Cuáles son? bien, eso es importante. Por eso no es necesario que haya una reexposición permanente para que se mantenga la memoria, ¿sí? Sino que simplemente en condiciones homeostáticas, por citoquinas como las 7 y la 15, interleuquinas 7 y 15, en ausencia de antígeno, en ausencia de infección, pueden seguir proliferando y manteniéndose, ¿sí? Ujú. Y la Así se estimulación por autorrenuevan. citoquinas, sí. Y la estimulación por citoquinas como IL-18, 12 o interferones tipo 1, que son producidas también por por otras infecciones que por ahí no es el mismo antígeno el que reconoce el linfocito T, o sea, por otros antígenos, pero son estimulados igual. Eso es importante para que se mantenga, digamos, este pool de células de memoria en la vida, digamos, a pesar de que no estés expuesto todo el tiempo a ese patógeno. Igual obviamente esto es como que dura un tiempo y se vio que en algunas, frente a algunos patógenos no dura tanto y por eso hay que vacunarse de nuevo contra, por ejemplo, tétanos, que dura 10 años. ¿Sí? Igual esto es diferente porque lo otro es del linfocito B más, no importa. En B lo vamos a ver de nuevo. Igual Hay un recuerden marca, las que ¿sí? ya nombraron, que son IL-7 y IL-15, que la IL-7 actúa, ¿saben? O sea, más o menos la diferencia de su acción. Yo sé que IL-7 da la sobrevida y la 15 hace que prolifere, pero no Eso sé el no. mecanismo. ¿Qué estabas diciendo, Cami? Iba a decir que hay un marcador que lo pueden por ahí preguntar. Hay un marcador que expresa la célula T virgen, que es CD45, no sé si lo habían leído o escuchado. Sí, Y CD45, cuando, ¿no? sí, CD45, lo expresa la virgen, ¿sí? Y cuando se vuelve efectora o de memoria, hay una isoforma que pierden, que es la forma RA o RA, y adquieren la forma RO. Simplemente eso. Son como para diferenciarlos entre si es virgen, un T virgen, o si es una efectora o de memoria. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Cómo quedaría Buenísimo. entonces una célula La T T virgen? virgen tiene CD45. Ajá. Sí. Cuando se diferencia T efectora o de memoria, pierde una isoforma de CD45, ¿sí? Que es CD45RA, y adquiere otra isoforma que es CD45RO. Ese es el marcador, digamos, que se usa, por ejemplo, una citometría de flujo para saber que encontraste células efectoras o de memoria y no son linfocitos T vírgenes. Muchas gracias. Ya. Algo de memoria T específicamente. Para mí no. O sea, una No, cosa creo más, que ¿se acuerdan de las moléculas coestimuladoras? Ujú. ¿Cuáles eran? CD86. Claro, 86. Bien, ¿y por qué eran importantes? Para que se active. Porque daban la señal 2 al linfocito T y ahí se producía la expansión clonal. Perfecto. Y sobre todo, ¿para quién eran importantes que haya alta cantidad de moléculas coestimuladoras, alta expresión? El TCD8. Perfecto. Es lo mismo para la memoria, o sea, es fundamental, o sea, es un requisito absoluto y necesario que haya alta expresión de moléculas coestimuladoras para que exista una memoria de linfocitos TCD8.
Y después hay otra cosa que habla de cómo tiene que ser el estímulo, cómo sería el estímulo perfecto para para desarrollo de la memoria. ¿Tienen idea? No. Como que se habla de ¿cómo decirlo? Bueno, no, o sea, se dice que la exposición al antígeno, por ejemplo, si es muy breve, por ejemplo, una dosis muy baja del antígeno no es suficiente para generar memoria, y lo mismo si el antígeno persiste por un montón de tiempo en una alta concentración, lo que sucedería, por ejemplo, en una infección crónica, ninguno de esos estímulos da como resultado el desarrollo de una memoria adecuada. En el caso de las infecciones crónicas, por ejemplo, se ve que hay una activación de PD1, no sé si se acuerdan de la clase de regulación. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces se vio como que el estímulo perfecto sería una alta dosis por un tiempo limitado en el cuerpo, o sea, como por ejemplo una infección aguda. Entonces se ve que se desarrolla una memoria Claro. como Claro, en la crónica funcional. no se da, no pasa porque, como dijo Julio, se expresa PD1 y otros marcadores que son de agotamiento. Entonces, por ejemplo, eso pasa en el HIV, por ejemplo, ¿sí? Que es una enfermedad, como saben, crónica, donde no se puede generar memoria porque justamente hay una constante activación. Todo el tiempo hay inflamación, todo el tiempo hay respuesta inmune. Por lo tanto, las células van a mostrar marcadores de agotamiento. Y eso evita que se desarrolle memoria contra los diferentes patógenos. Bueno, ahora sí. Sí, de té ya no hay nada más que me acuerde. De memoria Ahora B la memoria B, sí, hablamos de memoria B. es mucho más interesante, ¿Cómo? ¿no? Sí. ¿Cómo se generan las células B de memoria? ¿Se acuerdan? Algo de esto igual sí vimos. O sea, nombramos en algún momento a las células B de memoria en la clase de linfocitos B. ¿Qué tipo de células B genera células de memoria? B1, Los ZL. En toda la clase de linfocitos B, cuando vimos todo ese, ¿se acuerdan? De la activación, o sea, creo que vimos todo en esa clase, autogenia, activación, generación de plasmocitos. Puede ser que se formen a nivel del centro germinal. Bien, Los B2 no son los que generan. exacto. O sea, Bien, toda la los clase B2. ahí hablamos de B2 y un par de palabras de B1 y BZM. Entonces, ¿por qué solamente los B2 son los que generan Por memoria? la colaboración con las T. Bien, Bien. o sea, gracias a eso se genera el centro germinal, gracias a la colaboración TB. Y entonces, Sí. como se forma el centro germinal, ahí está todo el proceso de hipermutación somática que vimos, el switch de isotipo y demás, y se generan los centrocitos, ¿se acuerdan? De los centrocitos hablamos esa clase que habían dos opciones, ¿sí? Si se diferenciaba a plasmocito, que era la célula especial, que iba a dónde. ¿A dónde iba el plasmocito? O sea, ¿dónde está principalmente? En la médula del ganglio. No, en la médula ósea. ¿Te acuerdas que un estadio intermedio era el plasmoblasto, que era el que migraba a médula ósea y se diferenciaba plasmocito?
era el que iba a producir los anticuerpos finalmente. Y la otra opción era el centrocito, se podía diferenciar a célula B de memoria. ¿Se acuerdan? Sí. ¿De qué dependía si se diferenciaba en célula B de memoria o en plasmocito? No me acuerdo. Eran dependiendo de qué factor de transcripción se expresaba en el centrocito. Se iba a convertir o en uno o en otro. Creo que en el seminario por ahí los vi. No hay que saberlos, no es importante, pero bueno, así llegamos a la célula B de memoria. La célula B de memoria es como, si lo piensan, es como tiene el mismo patrón de circulación que una B naïve, es decir, circula y va a ganglio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la B de memoria y la B naïve? ¿Qué se imaginan que es? Piensa que tiene que ver porque pasó por centro germinal. Claro, ¿qué pasa? ¿Para qué se hace el centro germinal? ¿Qué ocurre? O sea, la B de memoria, a diferencia de la naive, pasó por un centro germinal. Tiene anticuerpos de mayor afinidad. Perfecto. Bien, eso es perfecto. IgG, ¿sí? Anticuerpos IgG que favorecen porque tienen una afinidad por el antígeno muy grande. Entonces, cuando esa célula B de memoria entra en contacto con el antígeno, se van a activar mucho más rápido, van a hacer otra vez centro germinal, todo lo mismo, pero mucho más rápidamente, ¿sí? Y se van a convertir en plasmocitos de vida media larga. Entonces la célula B de memoria es como una B naïve que se activa mucho más rápido porque tiene una inmunoglobulina mucho más específica por su antígeno y se va a diferenciar a un plasmocito de vida media larga. ¿Sí? ¿Se Piénsenlo entiende así. bien esto que, Como que o sea, como dijo Vicky, secreta anticuerpos de mayor afinidad? Y además, o sea, su mismo BCR es muchísimo, que también es una inmunoglobulina, es muchísimo más afín porque pasó por el proceso de hipermutación somática que nosotros vimos cómo era que se aumentaba la afinidad contra el antígeno. Entonces reconoce mucho más rápido y secreta anticuerpos que son muchísimo más eficaces porque son más afines contra ese antígeno. ¿Sí? O sea, se diferencian. Acuérdense que también... ¿Qué? no, sí, no, decirles, O sea, una vez que se activan estas de memoria, vuelven a pasar por centro germinal. Y vuelven a aumentar su afinidad. O sea, cuantas más veces vos te expongas al patógeno, más imposible va a ser que desarrolles o sea, la enfermedad, o más controlada va a estar porque más afines van a ser los anticuerpos que secreten los plasmocitos. Además también, no sé si lo leyeron, si lo vieron, algo, lo que sea, expresan más CMH de tipo 2. ¿Y eso en qué ventaja me ofrece? ¿De qué me puede servir que el B